Escucha bien, amigo, porque lo que te voy a contar ya no lo hago desde el recuerdo. Porque cuando la guerra llegó a Málaga, mi voz ya había sido apagada. Pero aún así sentí el temblor del pueblo. Sentí como la ciudad, encogida por el miedo, se echaba a la carretera en dirección a Almería. Y como miles de malagueños y malagueñas fueron asediados sin culpa, sin buscar la lucha. Entonces, alguien echó el cerrojo del Chinita, porque ya no había cante sin alegría, porque ya nadie bailaba, ni discutía. Todo se apagaba. Hay quien dice que la llave de ese cerrojo se la llevó la marea humana por la carretera de Almería, que alguien se llevó la llave que abría el templo del duende. Yo creo que el duende se murió de pena el día que estalló la guerra. Por eso te necesito, amigo mío, para que abras ese cerrojo y cuentes lo que ya no viví, y que el pueblo de Málaga nunca pudo olvidar. El café de Chinita, capítulo 6. El golpe final. La guerra llegó sin pedir permiso. No respetó los pueblos ni las casas. Entraba arrancando la raíz más profunda de la familia. Vi cómo la pólvora manchaba las plazas, cómo los vecinos se miraban con miedo y cómo las palabras se volvieron sospechas. La guerra no solo mata, separa, arranca, desgarra los hilos invisibles que sostienen la vida. Yo lo supe en mi carne, pero después lo vi repetirse en Andalucía entera. Málaga, cuando empezó la guerra, el 18 de julio de 1936, pues quedó para la República. Y durante aproximadamente 7 meses, aquí lo que funcionaron fueron instituciones de carácter republicano, incluso revolucionario, como comités que se ocupaban de la marcha de la vida cotidiana y de la marcha de la guerra, de la organización de la guerra. Desde finales de diciembre de 1936 comienza el avance de las tropas franquistas, sobre todo con la ayuda italiana, para la ocupación de Málaga capital. Por un lado, ya había llegado población a Málaga, tanto a la capital como a otros pueblos, procedentes de lo que serían los pueblos del sur de Sevilla y del sur de Córdoba, y del propio norte de la provincia de Málaga. Ya había ido llegando refugiados hacia la capital conforme avanzaban las tropas franquistas. Así que Málaga pues contaba con una población muy elevada, aproximadamente de 200.000 personas, a las que se sumaron pues unas 50 o 60.000 más de refugiados. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. La guerra rodeó a Málaga en febrero del 37. La acorraló dejando tan solo una salida para sus malagueños y los andaluces que se refugiaban en la ciudad. Un hilo de esperanza por el que las almas intentaron huir. Algunos con lo puesto, otros con su vida en petate. Pero, ¿qué llevar en un viaje sin destino aparente cuando huyes de la muerte? Algunos guardaron las pocas fotografías que poseían. Los niños, juguetes. Las mujeres, su ajuar. Los abuelos, los recuerdos y las ganas de escapar. Queipo de Llano fue un personaje fundamental en todo el desarrollo de la contienda. No en vano era el dirigente del Ejército Sur, que se llamó a todas las tropas, ¿no?, que actuaron aquí en Andalucía. Pero luego además era un hombre con unas formas chabacanas, soeces, y yo creo que además se enorgullecía de ello. Si no nos entienden esas charlas radiofónicas de las que tanto hemos oído hablar y que tanto condicionaron pues eso, el desarrollo de la contienda, el miedo que se quería introducir en la gente, porque el miedo no deja de ser una herramienta de control, y está claro que Queipo de Llano jugó con ese miedo, no solo
a través de estas charlas radiofónicas de Radio Sevilla, sino en la forma en que actuaban las tropas conforme iban entrando. Lo normal, lo habitual que pasaban era que detuvieran a gente y que la ejecutaran sobre la marcha. Estamos hablando de un terror caliente. El 5 de febrero de 1937, las tropas franquistas salen de lo que es la zona del Arco Norte de la provincia de Málaga y avanzan en dirección a la capital, ¿no? Su objetivo es ir hacia la capital. El 8 de febrero de 1937, pues la ciudad de Málaga ya es ocupada por las tropas de Franco. Entran en tropas italianas y españolas y eso significa pues no solamente que la ciudad sea ocupada y cambie de bando en el desarrollo de la guerra civil, sino supone una enorme tragedia humana. Un río de almas fluía por la carretera de Málaga a Almería. Caminaban con la esperanza de encontrar la ciudad vecina más cerca de lo que imaginan y encontrarla en paz. La carretera 340 se convirtió en la única salida para miles de almas. En otro tiempo, los niños vestirían disfraces y esperarían las comparsas con sus coplas carnavaleras. Pero ese año no hubo murga, hubo lamento, miedo y despedida. Ahora los niños esperaban al abuelo que cargaba en la mula los pocos enseres que podían llevarse. Algunas familias se separaron ante una apresurada despedida, en la que no influyeron las causas para huir, porque el mayor motivo era el miedo. El viento soplaba de levante, olía a pólvora, olía a miedo, pero calmaban los pasos con la esperanza de alcanzar la ciudad ansiada. Yo tenía 5 años cuando vinieron mis padres corriendo, que no teníamos que ir de Málaga, que venían los moros y mataban a las mujeres. Claro, mi madre todavía era joven, yo era la mayor de mis 3 hermanas y salimos corriendo, yo sin saber dónde iba, porque yo no sabía nada. Nosotros salimos con un camión que tenía mi padre, nos fuimos, como no había suministro, al llegarnos a nosotros a Motriz, nos quedamos sin gasoil y el resto ya tuvimos que hacerlo andando, pero no nosotros, aquello era, como dice mi madre, como una romería, mucha gente con 4 bultos, 4 cosas cuestas y parecía una romería. Pero iban miles de criaturas, no es que íbamos 4 criaturas, eran pueblos enteros que no sabían dónde iban, porque el miedo los conducía a donde no sabía que iba. Miles y miles de personas van a huir de la ciudad camino de Almería, que era la única salida posible, ya que la ocupación había tenido lugar tanto por el oeste como por el norte. El este era la única salida posible, que van a encontrar miles de familias malagueñas que van junto a los milicianos, van a tener, ¿no?, pues esa salida desesperada, que además pues se va a ver hostigada por precisamente las tropas de Franco, tanto que antes del mar, el aire y de tierra, pues van a hostigar estas columnas de personas que van en éxodo y que además se encuentran totalmente indefensas, porque ahí sí, la ciudad que fue abandonada. Huyen las autoridades y huye la población. Quienes podían con medios de transporte y quienes no, pues iban andando. Es lo que se ha conocido, un vocablo que ha hecho fortuna quizá por la literatura, que es la desbandada, pero en realidad es la huida de la población civil, fundamentalmente civil. En medio de la carretera, el cielo comenzó a tronar, pero no tronaba una tormenta cualquiera. Sobre el cielo, los aviones volaban tan bajo que los caminantes podían ver las caras de los pilotos. Los más pequeños alzaron sus manos para saludar a los comandantes de los aviones. Las madres, los abuelos, podían ver cómo esos saludos no eran correspondidos. Se acercaba tanto esos aviones que la gente comenzó a tirarse al suelo y a proteger sus cabezas. En ese momento, cuando los malagueños imploraban al cielo que el ruido de los aviones cesara, en ese instante, la metralla comenzó a arrasar con la tierra y los cuerpos que rezaban sobre la carretera. En el momento que salieron de Málaga, casi ya por la mediación de Nerja,
empezaron a venir unos aviones, según mi madre, y unos barcos. Creo que los aviones eran alemanes y los barcos eran italianos, y bombardeando durante todo el camino hasta llegar casi a Almería, porque ya en Casa del Ferro, pues dicen, ya se retiraron porque estaban más las fuerzas de la República, estaban allí. Así que fuimos andando hasta que llegó el bombardeo esto tan horrible que hubo, porque hubo un bombardeo de aviones, de barcos. Yo creo que nosotros íbamos un poquillo más atrás, porque yo escuchaba los fogonazos y la gente chillando y mirando por un lado y por otro, tirando, ¿no? Eran niños, eran mujeres, hombres, que no tenían nada, no tenían con qué defenderse, esperando que llegara la luz y tener la suerte que no te cayera a ti, pero que caía a 20 metros y los que se llevaban para adelante fueran muertos todos. Las familias se despojaron de sus enseres, soltaron todo lo que les pesaba en el camino. Había que correr. Ahora el objetivo era salir de la carretera, llegar lo antes posible a Almería, pero los ataques no cesaban. Por aire, por mar. Los disparos, las bombas, dejaban un camino lleno de cuerpos sin almas bajo el plomo. Las cañas de azúcar se convirtieron en el único sustento, también en el escaso refugio. Abatidos, con los pies a rastras, ensangrentados. No había tiempo para el odio ni para el lamento. Huir era el único pensamiento. Así que en ese momento de bombardeo, pues todos tiramos por un lado y por otro, porque yo creo que era de noche. Y nos perdimos toda la familia. Mi madre esperando a mi padre en un lado, mi padre mira a ver dónde, pero a todo esto pisoteando a la gente que ya estaban muertas, digamos, porque los chillidos tan horrorosos y tan es horrible. Para una niña de mi edad, aquello tuvo que ser horrible. Familias enteras se perdieron. Algunos se encontraron por el camino, otros al llegar a Almería. Otros muchos no se volverían a ver. La carretera se convirtió en un cementerio, en un laberinto de cuerpos que debían esquivar los que corrían. Al llegar a Motril vivirían la noche más fría, porque allí, entre documentos y lamentos, entre la necesidad de descansar y llorar por lo perdido, los que esperaban fueron abatidos. Los recuerdos son horribles, porque no sabemos ni... Los recuerdos eran que íbamos caminando y de buena primera pues se sentían los cañonazos cerca, para acá, para allá, ahí cerca de Almería, y teníamos que tirarnos al suelo, comíamos cañas dulces en las cañas que había, y así sucesivamente, pero íbamos marchando hasta... porque no sabíamos ni dónde íbamos siquiera, lo único que el miedo nos llevaba hasta allí, porque venían por aquí, que venían por allí, que se venían matando de Granada para acá, en fin, y fue un disloque total. Miedo horroroso, no solo el tiempo, sino ese miedo duró hasta por lo menos 20 o 30 años después de terminar la guerra, que no es fuera de que, no, es que después de la dictadura con Franco seguía el miedo. Horroroso. Fatal. Una experiencia de lo más malo. Porque tú no te puedes hacer una idea la de gente que yo pisoteaba. Hasta un burro. Porque la gente iba en burro también. Y a un burro también, allí con las tripas fuera. Aquella marea humana se llevó todo, o casi todo. Entre los miles que salían iba la llave del que fue el templo del flamenco. Los restos del café cantante más importante del mundo. El que me inauguró mi tío abuelo. Escribí un texto y los dejé sobre la mesita de noche de la actriz Carmen Díaz en Zaragoza. Pero se fumó, querido escritor.
como los sueños que escapan en la huida a Almería. Bueno, esa marea humana se llevó a gente muy asustada por los bombardeos y asustada también por el temor del choque primero de las tropas ocupantes, y se llevó, pues, como digo, a población civil, a profesionales, a intelectuales. Conocemos algo, episodios similares. Se cuenta que una de las llaves de la Catedral de Málaga pues está en Almería, puesta en un bar. Andrés Fernández y Maribel Brenner lo cifran en unas 300.000 personas la población que se llega a desplazar. Claro, entre ellos también hay artistas. La caída de Málaga a manos de las tropas franquistas supuso pues la pérdida de la pluralidad, de la libertad de expresión que acompaña pues a cualquier sentimiento artístico, ¿no? Muchos de estos artistas e intelectuales pues habían militado en partidos de izquierda, en la masonería, y todos ellos formaban parte de la Sociedad Económica de Amigos del País, partidos republicanos moderados, etcétera, y todos ellos pues fueron represaliados, ¿no? Había un personaje en la Málaga de los años 30 que se llamaba Ángel Osorio Gallardo. Es un hombre de derechas, muy reconocido entre las élites locales. Lo invitaban a dar charlas, a conferencias. Sí es verdad que dentro del pensamiento de derechas, él, por ejemplo, apoyaba la educación en las mujeres. A pesar de ser de derechas, se ve perseguido con la llegada de las tropas franquistas, y él sobrevive, pero se tiene que exiliar. Tiene que salir fuera de España para poder sobrevivir. Se perdieron moralmente a los mejores. Yo tengo clarísimo eso. O sea, a mí un exterminio de los demócratas y de los utópicos y de los que soñaban con un mundo mejor. Porque lo único que nos quedaba a los pobres eran los sueños. Eso es lo que no nos puede arrebatar. Los sueños y la dignidad. Hay montones de maestros, de maestras, de gente dedicada a la cultura y a la enseñanza que son represaliados. Tú te pones a leer los listados de víctimas de la represión y hay muchísimos. Eso, sobre todo, no te va a aparecer uno como cantante o tal, pero sí hay eso, maestros, maestras, eso, intelectuales, y los matan. La intención es imponer y romper con cualquier tipo de pensamiento crítico que pueda generar una respuesta a la dictadura. Intentaron acabar con el pueblo más digno y con el pueblo que moralmente aspiraba a la utopía y lo quería hacer desde la forma más hermosa que hay, que es de abajo arriba, es decir, democráticamente, ¿no? Por eso todo el mundo era potencialmente peligroso. Todo aquel que creyese en eso era potencialmente peligroso. Luego, por cómo eran en nuestra casa del exilio en Nueva York, siempre había música, hacían improvisaciones los amigos, claro, el grupo de amigos que se creó en el exilio, pues si hubieran seguido en España y no hubiera pasado lo que pasó, pues no hubieran sido amigos. Se juntaron gente muy distinta. Y se cantaba muchísimo, se hacían improvisaciones, escenas teatrales, cómicas. Había dentro de la parte triste y melancólica y dramática del exilio, había también una parte muy alegre, porque, en fin, eran los que eran.
En el caso de cafés cantantes y de teatros, lugares donde habían sido sede de lectura también, de ateneos, racionalistas o de formación, pues todo esto pasó a ser o eliminado o bien reconvertido, ¿no? Ellos querían aniquilar esa respuesta, hacer un sometimiento total de la población, y para ello una de las herramientas que utilizaron fueron las ejecuciones. Pero no todo se hundió con la guerra. Hay voces que, aún silenciadas, no dejaron de buscar un cuerpo en el que resonar. Y tú, que estás escuchando esta historia, estás a punto de reabrir esa puerta. La guerra la pierde todo el mundo, la gana nadie. Yo tenía 4 años cuando terminó, apenas tenía 8. Y empecé a cantar por eso, que digo, en mi casa, mi padre era cantador, mis primas eran bailadoras, mi primo Antonio era guitarrista, y yo cuando nací ya estaba escuchando los sones del flamenco, por cualquier motivo. Yo empecé a cantar casi recién terminada la guerra, por los años 40, por las tabernas de mi pueblo. Era un tiempo infame donde nos moríamos de hambre todo el mundo. Hasta lo que teníamos para comprar no había. ¿Dónde? La guerra acababa de terminar y era un desastre, como toda la guerra. Dicen que ese fue el final del Chinita, aunque yo tampoco lo creo. Si el Chinita murió aquel día, ¿por qué estamos hoy escribiendo su historia? El local cerró, pero su duende sigue vivo. Vive en la garganta, vive en la guitarra, vive en los poemas y en el taconeo. Llegué a mi casa en julio, como cada año. Como mis primos, como mis tíos. Llenábamos mi casa de alegría, aunque ese año las cosas ya no estaban para celebrar. Las noticias del día anterior enturbiaron la fiesta. Mi madre se apagó y suspendió el evento. Nos limitamos a comer y a unas largas sobremesas donde ella prohibiría hablar del golpe o de política. No hubo guitarra ni palmas. Creo que ella suponía lo que ocurriría un mes más tarde. Por la noche entraba en mi habitación, como lo hacía cuando era niño. Se sentaba a los pies de mi cama mientras yo leía. Me suplicaba que me marchase. Siempre me advirtió. Ella no quería que me señalase, no quería que mi vida fuera tan significativa, tampoco que presumiera de nada. Me habló de las envidias de la gente, pero yo no podía esconder quién era, y ya lo había gritado. El mundo conocía a Federico, y lo aplaudía en los teatros. Amigo escritor, tú aún no has saboreado el éxito. Tal vez con esta obra que te dicto lo encuentres. Eso sí, llegas a publicarla. No es fácil escribir sin nombre. Mi madre se preocupaba, pero yo decidí vivir sin esconderme. Pasear por Granada con la cara bien alta, porque yo, Federico, no tenía nada que callar. Federico no fallaba ningún año estar en Granada el 18 de julio, San Federico, donde se celebraba la onomástica del padre sobre todo y la suya. A él le importaba menos la suya, pero la del padre. Estar con el padre al que le debía mucho. Entonces Federico vino a refugiarse en Granada por esos motivos. Pero Federico tenía muchas envidias, sufrió muchas envidias. Respecto al asesinato de Lorca, se habla de una intervención directa de Queipo de Llano, ¿no? En la orden de detener y ejecutar. Federico fue señalado como un enemigo de los valores que el levantamiento representaba, tanto por su pluma, por sus declaraciones, por su significación política desde el punto de vista de estar al lado de la República y de los perseguidos, de los pobres. Ahí hay distintos autores que hablan de si en el momento en que Queipo de Llano da esta orden de darle café, mucho café, ya estaban las conexiones establecidas o no. Se suele decir que Queipo de Llano le preguntaron qué hacían con Lorca y él dijo, denle café, eso que se suele decir. Está claro que con eso lo que quería decir es ejecútenlo. Cuando se hundieron las formas puras,
bajo el cricrí de las margaritas, comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias, abrieron los toneles y los armarios, destrozaron 3 esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Ya no me encontraron. ¿No me encontraron? No me encontraron. Yo creo que un genio es esa persona que tiene capacidad de atravesar el muro insensible de la palabra para buscarle el alma. Y lo mismo lo hace con la vida cotidiana. Es aquella persona que al traducir lo que le rodea a una obra de arte, lo hace con su voz propia, pero a la vez es capaz de radiografiar lo más interno de lo que bulle en el alma de quien le rodea, ¿no? Esa madrugada no hacía viento. El silencio invadía las trincheras de mi corazón, queriendo guardar los versos que pedían paso apresuradamente. Versos que ya no escaparon de la metralla. No, amigo. No me dolió morir por el mero hecho de dejar de respirar. Me dolió no haber escrito todo lo que hubiera querido, no haber amado todo lo que deseé. Un disparo certero me dejó caer en una fría tierra que recogí con mi puño, como si de mi alma se tratase, queriéndome aferrar a ella. Respiré el olor de la tierra. No quería morir con el recuerdo del olor a pólvora y pensé en verso. Aproveché mis últimos segundos de vida para que el duende hiciera de las suyas. Porque ese duende se negaba a morir conmigo y luchaba por sacar todo su esplendor en ese mismo momento. ¡Ay, qué bromista el duende! Me pilló sin pluma ni papel. Bueno, ellos eran muy conscientes de la importancia de la obra. O sea, mis abuelos y mi padre y mis tías, en el momento que matan a su hijo, a su hermano, saben que la labor de su vida va a ser difundir su obra. Y gracias a saber eso, desde el primer momento, desde el verano del 36, se ha podido reunir este archivo que tenemos aquí, que es importantísimo, y que se ha creado con mucho valor, con muchos riesgos, con mucho amor, con muchísimo trabajo, y parece que el archivo ha nacido así, pero ha tenido, o sea, desde que mi abuela escondiera en un pajar el manuscrito de la casa de Bernarda Alba en Granada, corriendo ese riesgo, teniendo esa tragedia encima, ha sido una labor muy importante. Los oí caminar a mi lado, asegurándose de que había muerto. Pero no morí como ellos hubieran querido, porque mi duende siguió vivo en cada uno de los versos que escribí. Me fui y le dije en Zaragoza a mi amiga Carmen que estaba obsesionado con una obra teatral que estaba escribiendo y que no pude terminar. Por eso estoy aquí, amigo. Lo que vine a contarte ya está dicho. ¿Y tú, amigo escritor? Sigue escribiendo. Escribe el poema del café cantante, porque mientras tú pongas las palabras, yo seguiré estando. Porque mientras cuentes qué era el Chinita y quiénes lo hicieron grande, el Chinita seguirá existiendo. La guerra arrasó, pero la memoria canta. Queipo de Llano ordenó que me dieran café. Irónica forma de llamarlo. Intentaron callar mi voz, silenciar mis versos, pero al otro lado del charco mi obra crecía sola. Mataron al poeta, pero nunca matarían al poema. Soy más valiente que tú. Soy más valiente que tú. Soy más valiente que tú. Soy más valiente que tú, más torero y más gitano. Intervienen en este podcast por orden de aparición Encarnación Barranquero Teixeira, Raquel Zugasti, Víctor Heredia, María Hidalgo Guerrero, José Ruiz Muñoz, José Alarcón García, Laura García Lorca, Antonio Fernández Díaz Fosforito, Cristino Alonso y Antonio Manuel Rodríguez. En el papel de Federico, Pablo Díaz López. El Café de Chinita es un podcast documental producido por Ali Quindós con el apoyo del Ministerio de Cultura, dirigido por Sergio Rodrigo. Guión, Juana Torrijos, Sergio Rodrigo. Producción ejecutiva, Lucía Muñoz Lucena. Jefatura de producción, Cristina Cartelle. Sonido directo, Francis González. Postproducción de sonido, Ainhoa Soria. Música, Jesús Pérez, Idris Elagda Reina. Arreglos de piano, Pablo Antonio Fernández. Guitarra, Adrián Ryan. Diseño, Guillermo Rojo.